Chicos, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero se encuentren muy bien en casa y estén listos para iniciar con la clase de comunicación y lenguaje. El tema que tenemos para el día de hoy es el uso de la H. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado o nos ha surgido esa duda de para qué sirve la letra H o cómo la utilizamos. La letra H es la octava letra del abecedario y es la única palabra, la única letra, la única consonante que no representa ningún sonido, aunque hay más de 2000 palabras que comienzan con esta letra. Es muy importante que nosotros tengamos una buena ortografía, ya que nosotros en nuestra vida diaria, para podernos relacionar y para podernos comunicar, utilizamos la lectura y la escritura. Por ello es muy importante conocer cómo se utiliza la H. Y para eso debemos conocer cada una de las reglas que debemos emplear para aplicarla correctamente. Iniciamos. Nosotros debemos recordar que se escriben con H todas las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar y habitar. Pero ¿cuáles son esas otras formas de los verbos? Como por ejemplo, en el verbo haber encontramos había, hemos, habéis y han. Todas esas palabras, como es una forma del verbo haber, se escriben con H. Al igual que hacer, hago, haces, hacemos y ello. También se escriben con H. Un último ejemplo. Hallar. Hallábamos, hallo, hallado, hallaba. Y aquí tenemos unos ejemplos en formas de oración. Ayer en la noche hubo un robo. Como es una forma del verbo haber, lleva H. Pasemos a la siguiente. Yo hice mi tarea. Es una forma del verbo hacer, por lo cual también lleva H. Y por último, hoy por la mañana hallé mis crayones. Pertenece a una de las formas del verbo hallar. Continuemos. Las palabras que comienzan con hiper, hipo y os llevan H. Por ejemplo, hipócrita, hipertenso, hidrósfera y hospital. Continuemos. Las palabras que empiezan con ia, ie, ue, ui llevan H. Como por ejemplo, con ia tenemos el ia. Con ie tenemos hielo, o también podríamos decir hierro. Con ue, la primera palabra que nos salta a la cabeza es hueso. Y con ui, ui. Las palabras que comienzan con erm, or, más vocal, excepto las palabras ermita y sus derivados, no llevan H. Esa es la única excepción. Después nosotros podríamos decir hermoso. ¿Sí? Ese paisaje es hermoso. La hormiga es roja. Y por último, humedad. En el ambiente hay mucha humedad. Como vemos, todas estas palabras comienzan con lo que acá se nos indica y por ello llevan H. Las palabras en las que el diptongo ue, recordemos que un diptongo es la unión de dos vocales. Entonces, las palabras en las que el diptongo ue va precedido de una vocal, como por ejemplo alcahuete,
y ahuecar. Como vemos, antes de este diptongo hay una vocal. Y en medio de esa vocal y ese diptongo se coloca la H. Las palabras que se forman a partir de otras que comienzan por H. Como por ejemplo, prehistórico, deshacer y deshabitado. Como vemos en el primer ejemplo, yo lo separé con un guión. Esta palabra va junto, pero la separé para que viéramos que se forma una nueva palabra de una existente que empieza con H. Prehistórico, deshacer, aquí está deshaciendo un nudo, y deshabitado, esa casa está deshabitada. Continuamos. H y palabras a, ahí y ahí. Muchas de las veces nosotros nos confundimos con estos términos, con estas expresiones. Pero para evitar confusiones es muy importante que nosotros aprendamos la diferencia de las expresiones que vamos a ver. Nosotros las usamos diariamente sin aplicarlas en ocasiones de una forma correcta. Cuando nosotros escribimos tendemos a confundir estos términos, confundir estas expresiones. La H no representa ningún sonido, pero es muy importante para diferenciar algunas palabras homónimas o parónimas como la siguiente. Hecho, con H, que significa hacer, yo ya he hecho eso. O también tenemos hecho sin H al inicio. Él echó el agua. Desecho. Veamos. Desecho, nosotros podemos decir ese rompecabezas está deshecho. Y desecho nos referimos a desperdicios. Como vemos, estos son términos que nosotros utilizamos diariamente y que se nos complica un poco. Veamos el primero. Con a. Cuando se refiere a una preposición, como por ejemplo, mañana debo ir a trabajar. O llegué tarde a clase. Continuemos. A. Con H. Al inicio. Cuando es una forma del verbo haber, como por ejemplo, Juan ha terminado su tarea. También el doctor ha indicado un tratamiento nuevo. Y por último, de esta sección. ¡Ay! Es cuando una interjección que indica sorpresa, susto o alegría. Como por ejemplo, ¡ay! Me quemé el dedo. ¡Ay! ¡Qué susto me diste! Veamos la siguiente. ¡Ay! Cuando es una forma del verbo haber, como por ejemplo, hay muchas tareas por hacer. Hay mucha comida en la cocina. Como vemos, esta expresión nos indica que hay algo, ya que es una forma del verbo haber. Y por último, ahí. Es una palabra que nos indica un lugar, como por ejemplo, hay muchos libros ahí. Mi hermana dejó sus cosas ahí. O también podríamos decir, hay muchas personas ahí. Entonces, como vemos, es importante que nosotros conozcamos el uso correcto de la H. También es importante que nosotros conozcamos bien cómo aplicar estas expresiones y cómo poder diferenciar. Entonces, esto ha sido todo por la clase de hoy, chicos. Nos vemos en la próxima.